Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Gökberk Demirci Özgeyagi's noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Cuando la familia de Gökberk Demirci se enteró del nacimiento del bebé, viajó desde Van. La noticia cayó como un rayo de felicidad en toda la familia. Apenas sonó el teléfono y escucharon las palabras, "El bebé ha nacido", la emoción fue imposible de contener. Sin pensarlo dos veces, los familiares emprendieron un largo viaje desde Van con el corazón lleno de ilusión y los ojos brillando de alegría. Durante todo el trayecto hablaron de los sueños que tenían para el recién nacido, recordando anécdotas familiares y compartiendo risas. Cada kilómetro que recorrían aumentaba las ganas de conocer al nuevo integrante de la familia. Cuando finalmente llegaron al hospital, el ambiente estaba lleno de emoción. Los abrazos, las lágrimas de felicidad y las sonrisas hicieron de ese momento un recuerdo inolvidable. Al ver al pequeño por primera vez, el silencio se apoderó de la habitación durante unos segundos. Después, todos coincidieron en una sola frase: "Este bebé ha unido aún más a nuestra familia". La visita se convirtió en una celebración llena de cariño. Se tomaron fotografías, se compartieron buenos deseos y se hicieron promesas de acompañar al pequeño en cada etapa de su vida. Aunque el viaje desde Van había sido largo, nadie sintió el cansancio. La felicidad de conocer al bebé hizo que todo valiera la pena. Aquella jornada quedó grabada para siempre como el día en que una familia recorrió cientos de kilómetros guiada únicamente por el amor. Nota: esta historia es una obra de ficción inspirada en el título proporcionado y no describe hechos reales ni confirmados. Cuando la familia de Gökberk Demirci se enteró del nacimiento del bebé, viajó desde Van. La noticia llegó de forma inesperada y llenó de emoción a todos los miembros de la familia. Una llamada telefónica bastó para cambiar por completo el día: el bebé ya ha nacido. En cuestión de minutos, las maletas estaban preparadas y la ilusión de conocer al recién nacido se convirtió en el único objetivo. Desde Van comenzó un viaje cargado de expectativas. Durante el trayecto, los familiares recordaban momentos especiales, hablaban de cómo sería el futuro del pequeño y soñaban con el instante en que podrían abrazarlo por primera vez. Cada kilómetro los acercaba a un momento que esperaban desde hacía mucho tiempo. Al llegar al hospital, la emoción era indescriptible. Las sonrisas, los abrazos y las lágrimas de alegría llenaron los pasillos. Cuando por fin pudieron ver al bebé, el tiempo pareció detenerse. El pequeño dormía tranquilamente mientras todos lo observaban con ternura y emoción. Los abuelos no podían ocultar su felicidad. Entre felicitaciones y buenos deseos prometieron estar siempre presentes para acompañar al nuevo integrante de la familia en cada paso de su vida. La habitación se llenó de risas, fotografías y recuerdos que quedarían para siempre en el corazón de todos. Aquella reunión familiar demostró que la distancia nunca es un obstáculo cuando el amor llama.
El viaje desde Van se convirtió en una muestra del fuerte vínculo que une a la familia y en el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza, ilusión y momentos inolvidables. Aviso. Este relato es completamente ficticio y está inspirado únicamente en el título proporcionado. No representa hechos reales ni información confirmada sobre ninguna persona. La emoción de una familia que recorrió kilómetros para conocer al recién nacido. La llamada llegó al amanecer y cambió por completo el ambiente de la casa. Una voz llena de emoción anunció que un bebé acababa de llegar al mundo. La alegría fue tan grande que nadie pudo quedarse quieto. Sin perder tiempo, la familia decidió emprender un largo viaje desde Van para compartir aquel momento tan especial. El trayecto estuvo lleno de conversaciones, recuerdos y sonrisas. Todos imaginaban cómo sería el primer encuentro con el pequeño y hablaban de los sueños que esperaban ver crecer junto a él. La emoción hacía que las horas parecieran mucho más cortas. Al llegar, los abrazos hablaron más que las palabras. La felicidad se reflejaba en cada mirada, mientras los familiares celebraban la llegada de una nueva vida. El recién nacido dormía plácidamente, ajeno a la emoción que había reunido a toda la familia después de un largo viaje. Aquella jornada quedó grabada para siempre como un símbolo de unión y cariño. Más allá de la distancia recorrida, lo que realmente importaba era estar juntos para dar la bienvenida a un nuevo comienzo y compartir un momento que permanecería en la memoria de todos. Nota: este relato es una obra de ficción inspirada en un título y no describe hechos reales ni confirmados sobre ninguna persona. Un viaje lleno de emoción para dar la bienvenida a un recién nacido. Una llamada inesperada cambió el rumbo del día. Al otro lado del teléfono, una voz emocionada anunció que un bebé había llegado al mundo. La noticia llenó de alegría a todos los presentes y, sin pensarlo dos veces, la familia decidió emprender un largo viaje desde Van para compartir aquel instante inolvidable. Durante el camino, las conversaciones giraban en torno al futuro del pequeño. Entre risas y recuerdos, cada miembro de la familia imaginaba el momento en que podría verlo por primera vez. El viaje parecía interminable, pero la ilusión hacía que el tiempo pasara más rápido. Al llegar al hospital, el ambiente estaba lleno de felicidad. Los abrazos, las sonrisas y las lágrimas de emoción hicieron que aquel reencuentro fuera inolvidable. Cuando finalmente conocieron al recién nacido, el silencio invadió la habitación durante unos segundos. Después, todos sonrieron al mismo tiempo, conscientes de que acababan de vivir un momento único. Mientras compartían fotografías y buenos deseos, comprendieron que los kilómetros recorridos no habían sido un sacrificio, sino una demostración del cariño que une a una familia. Aquella visita quedó grabada para siempre en sus corazones como el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y amor. Con el paso de las horas, la celebración continuó entre conversaciones, risas y promesas de volver a reunirse muy pronto. Porque, al final, no importaba la distancia recorrida, sino la felicidad de compartir juntos un acontecimiento que simbolizaba un nuevo comienzo. Aviso.
Esta historia es una obra de ficción inspirada únicamente en un título y no representa hechos reales ni información confirmada sobre ninguna persona. Cuando la familia de Gökberk Demirci recibió la noticia del nacimiento del bebé, emprendió un emotivo viaje desde Van. La mañana comenzó como cualquier otra, hasta que sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz emocionada anunció que un bebé había nacido. La noticia llenó de alegría a toda la familia, que decidió preparar las maletas de inmediato para reunirse y celebrar aquel momento tan especial. Desde Van, el viaje estuvo marcado por la ilusión. Entre montañas y largas carreteras, los familiares compartían historias de infancia, recuerdos familiares y sueños para el futuro del pequeño. Nadie hablaba del cansancio, toda la conversación giraba en torno al instante en que podrían conocer al recién nacido. Cuando finalmente llegaron a su destino, la emoción era indescriptible. Los abrazos se sucedían uno tras otro, mientras las sonrisas iluminaban los rostros de todos. Al entrar en la habitación, el silencio reinó durante unos segundos. El bebé dormía tranquilamente, ajeno a la inmensa felicidad que había reunido a toda la familia. Los abuelos fueron los primeros en acercarse. Con lágrimas en los ojos, acariciaron suavemente la diminuta mano del bebé y desearon que creciera rodeado de amor, salud y felicidad. Los demás familiares esperaban su turno para conocer al nuevo integrante, inmortalizando el momento con fotografías y recuerdos que conservarían para siempre. Aquella tarde terminó con una comida familiar llena de risas, anécdotas y planes para el futuro. Todos coincidían en que aquel viaje desde Van había valido cada kilómetro recorrido. Lo importante no era la distancia, sino el privilegio de compartir un momento capaz de unir aún más a toda la familia. Al despedirse, prometieron volver a reunirse muy pronto para acompañar al pequeño en cada etapa de su vida. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, comprendieron que algunos viajes no se hacen por obligación, sino por amor, y que los recuerdos creados ese día permanecerían para siempre en sus corazones. Nota: este relato es completamente ficticio, está inspirado únicamente en el título proporcionado y no representa hechos reales ni información confirmada sobre ninguna persona. La noticia que reunió a toda una familia. La llamada llegó en el momento menos esperado. Una voz emocionada anunció que un bebé había nacido, y la alegría se extendió rápidamente entre todos los familiares. Sin perder tiempo, varios de ellos prepararon sus maletas y emprendieron un largo viaje desde Van para compartir aquel instante inolvidable. Durante el recorrido, las conversaciones no se detenían. Recordaban historias familiares, reían con viejas anécdotas y hablaban de la ilusión de conocer al nuevo integrante de la familia. Cada kilómetro que avanzaban aumentaba la emoción y las ganas de llegar. Al abrirse la puerta del hospital, los abrazos hablaron más que las palabras. La felicidad podía verse en cada rostro. Cuando finalmente entraron en la habitación y contemplaron al recién nacido, el ambiente se llenó de ternura y esperanza. Aquel pequeño, ajeno a todo, dormía tranquilamente mientras despertaba una inmensa emoción en quienes lo rodeaban.
La familia decidió celebrar aquel momento con una comida especial. Entre brindis, fotografías y promesas de volver a reunirse muy pronto, todos coincidieron en que el amor familiar siempre encuentra la manera de acortar cualquier distancia. Al caer la tarde, comprendieron que aquel viaje desde Van no había sido solo un desplazamiento, sino un símbolo del cariño que los unía. Más allá de los kilómetros recorridos, lo verdaderamente importante era estar presentes en uno de los momentos más felices de sus vidas. Esa noche regresaron con el corazón lleno de recuerdos, convencidos de que algunos acontecimientos merecen ser compartidos en familia y que los lazos de afecto se fortalecen cada vez que todos se reúnen para celebrar un nuevo comienzo. Aviso: este relato es una obra de ficción inspirada únicamente en un título. No describe hechos reales ni constituye información confirmada sobre ninguna persona. Un viaje inesperado lleno de emoción. La noticia llegó como un susurro que pronto se convirtió en una enorme alegría. Una llamada telefónica hizo que todos dejaran lo que estaban haciendo. La familia de Gökberk Demirci recibió la noticia de que un bebé había llegado al mundo y, movidos por la emoción, decidieron emprender un largo viaje desde Van para reunirse con sus seres queridos. El trayecto estuvo lleno de conversaciones, recuerdos y sonrisas. Mientras el paisaje cambiaba ante la ventana, los familiares hablaban de los momentos más felices que habían compartido durante años y de cómo cada nuevo comienzo fortalecía aún más los lazos que los unían. Al llegar a su destino, fueron recibidos con abrazos sinceros y lágrimas de felicidad. La emoción se apoderó del ambiente cuando, por fin, pudieron entrar en la habitación donde descansaba el recién nacido. El pequeño dormía tranquilamente, ajeno a la inmensa alegría que había reunido a toda la familia. Los mayores compartieron palabras de cariño y buenos deseos para el futuro, mientras los más jóvenes inmortalizaban el momento con fotografías y risas. Aquella reunión se convirtió en una celebración inolvidable, llena de esperanza y afecto. Antes de regresar a Van, la familia prometió volver a reunirse muy pronto. Todos coincidían en que algunos viajes no se hacen por obligación, sino por amor. Lo importante no eran los kilómetros recorridos, sino la oportunidad de estar juntos en un momento que simbolizaba un nuevo comienzo. Al despedirse, comprendieron que la verdadera riqueza de una familia está en acompañarse mutuamente en los momentos más importantes. Ese día quedó grabado para siempre en sus corazones como un recuerdo lleno de emoción, unión y esperanza. Esta historia es completamente ficticia y está inspirada únicamente en el título proporcionado. No representa hechos reales ni información confirmada sobre ninguna persona. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.